Fue en una madrugada que tuve la oportunidad de huir de ese lugar. Tenía las manos heridas, las rodillas abiertas y el nombre de mi madre masticado entre los dientes, como una espina que no sabía si escupir o tragar. Todo lo que sentía por ella se convirtió en un odio infernal. Comunidad, el día de hoy les quiero contar la historia de una chica, así que espero que disfruten muchísimo de este relato. Comenzamos. Desde niña, aprendí que algunas madres no traen a los hijos al mundo para quererlos y amarlos como debe ser, sino los ven como objetos de los cuales pueden sacar provecho para obtener a cambio dinero o distintas cosas materiales. Porque más que nada, quiero decirles que yo fui eso, un objeto, una moneda viva, que mi madre miró quizá desde mi nacimiento y esperaba el momento oportuno para beneficiarse con el valor que ella misma me asignó. Nací en una comunidad rural, de esas que apenas si puede entrar una mula, un burro, o se tiene que caminar para conseguir las cosas básicas de una casa. Sin embargo, era un lugar hermoso, tranquilo, porque más que una sierra, había de sobra naturaleza que le faltaba a una ciudad. No obstante, casi no tengo recuerdos felices. Vivía sola con mi madre después de que falleció la abuela. Ella era una mujer mayor, y yo en realidad la amaba mucho porque siempre me defendía cuando mamá me quería pegar o castigar. La vida era muy dura. Tenía que ayudarle en el campo donde ella trabajaba, recogiendo frijoles, maíz y también haba. Y ahí vivía don Juan, el señor más rico del pueblo, quien tenía hectáreas de campos de cultivo y toros de engorda. Por eso el viejo tenía muchísimo dinero. Y bueno, conforme pasó el tiempo, fui creciendo, preguntándome por qué mamá era tan fría conmigo. Ella no expresaba ningún sentimiento. Nunca hubo besos, abrazos o una muestra de cariño de su parte. Así que cuando comencé a crecer un poco, me fui desprendiendo de ella. Intenté trabajar por mi cuenta para ganar mi propio dinero. Y es que anhelaba de alguna manera irme lejos de mi madre, donde su mal genio y sus malos tratos no pudieran alcanzarme. Entonces, recuerdo bien que cumplí los 18 años. Me había tocado vivir cosas demasiado duras y ya nada me sorprendía. Veía a las niñas de mi edad, quienes se terminaban casando con viejos asquerosos porque así lo deseaban sus padres, y yo no quería eso para mí. Les juro que no. Por ese motivo, aprendí a hacer muchas cosas. Mi meta era irme lejos antes de cumplir los 19 años, porque escuchaba comentarios o rumores de que hombres distintos le preguntaban por mí a mi madre, y ella era capaz de darme a cambio de algo. Entonces traté de ponerme lista desde un principio. Así ella no iba a tener la oportunidad de deshacerse de mí de la peor manera. No se lo iba a permitir. Por supuesto que no. Y bien, en mi comunidad había una cantina donde se reunían los viejos borrachos y aquellos que tenían dinero. Ahí también se encontraban mujeres que trabajaban para conseguir dinero fácil, pues a ellas les gustaba. Conocí entonces a Azucena, una mujer de la calle porque prestaba sus servicios de ya saben qué a quien le ofreciera buenas cantidades de dinero. Y como la chica era joven y bonita, de alguna manera siempre sacaba mucha ventaja de su belleza. Yo le hablaba muy bien, porque a veces me la encontraba en la calle.
Ella me tendía la mano cada vez que huía de los golpes de mi madre. Me abría las puertas de su casa y me ofrecía un plato de comida cuando me encontraba muy hambrienta. Azucena no era una chica común y corriente. Ella tenía algo que nadie más, y por esa razón siempre me acercaba a ella. Azucena sabía hacer cosas para conseguir todo a su favor. Era capaz de hacer daño sin tocar a la gente. Por eso las personas quienes la conocían decían que ella era una mujer peligrosa. La admiraba y algún día deseaba aprender todo lo que ella únicamente sabía hacer. Pero me decía siempre que eso era imposible. Aún así la quería mucho. Le tenía un cariño infinito. En el fondo, era lo único bueno y sincero que tenía en la vida, aunque se dedicara a vender su cuerpo en esa cantina. A veces le preguntaba, ¿por qué no haces algo más para conseguir una buena fortuna? Pero Azucena solo reía, diciendo que había cosas que ella no podía cambiar, aunque tuviera el poder de hacerlo. En mi casa, bueno, en lo que según tenía de casa, las cosas eran ya un infierno. Mi madre comenzó a beber mucho alcohol y se la pasaba todos los fines de semana borracha. Eso hizo que su genio fuera mucho más insoportable, a tal grado que ya no aguantaba para nada su presencia. Era demasiado difícil, aunque fuera a cruzar algunas palabras con ella. Y en el fondo yo la odiaba y hasta pedía perdón a Dios porque ya no quería que siguiera existiendo. Un día, llegó un hombre extraño al pueblo. La gente comenzó a hablar de esa persona como hacía siempre. Se decía que era alto, de pelo café claro, y de inmediato le fueron apodando el güero, porque tenía la piel blanca. Aquella persona llegó comprando unos terrenos de cultivo abandonados, y pronto el señor hizo prosperar estas tierras y construyó una casa enorme cerca de sus terrenos de cultivo. A legua se notaba todo el dinero que éste tenía. Hasta se llegaba a comentar que quizás había vendido su alma al diablo. Y esa era la típica creencia de la gente del pueblo, aunque la realidad era totalmente otra. Tiempo después, aquella persona de nombre Juan Solís comenzó a traer gente de las afueras de la comunidad. Había fiestas hasta el amanecer y se escuchaba en todo el pueblo el sonido de la música. Por eso todo mundo decía que ese señor se había vendido al diablo a cambio de dinero y poder. Sin embargo, pronto, todo a mi alrededor cambió. Azucena me dijo que en la cantina se andaba diciendo algo aterrador. ¿Quieren comprar chicas? ¿Comprar? Me pregunté varias veces. No entendía de lo que hablaba, pero lo que sí era cierto es que en las familias que tenían hijas mayores comenzaron a poner sus ojos en la casona de Juan Luis. Se dice que eran invitados con sus hijas, y una vez que entraban ahí, las chicas ya no regresaban a casa con sus padres. Me lo dijeron las mismas personas del pueblo. Esos padres pronto tenían dinero para comprar animales o hasta arreglar sus casas, que la mayoría se estaban cayendo a pedazos. Y bueno, yo continué mi vida como si nada. En la casa, las cosas con mi madre seguían en lo mismo, hasta que un día ella llegó diciendo que nos habían invitado a una fiesta. ¿Una fiesta?, le pregunté, porque ella no era de fiestas. No le gustaba ir a ninguna parte, y conmigo mucho menos. Eso fue lo que más me extrañó, sin pensar que se trataba de lo peor. Cuando me dijo que la fiesta era en esa casa,
Yo me negué rotundamente a ir. Ella se enojó y me dio un par de cachetadas. «Tú harás lo que yo te diga», fueron sus únicas palabras. Por ese motivo no seguí cuestionando a mi madre. Al contarle a mi amiga, ella dijo que tuviera mucho cuidado y que no fuera a esa casa. Y al negarme, mi madre ya no me dijo nada. Entonces pensé que quizás ella ya estaba convencida que ahora yo era una joven que podía defenderme de su maltrato. Pero no fue así. A la mañana siguiente desperté medio mareada y en un lugar que no conocía. Cuando abrí los ojos miré el techo de madera. «¿Dónde estoy?», fueron las primeras palabras que yo dije al no saber qué estaba pasando. Por ese motivo comencé a gritar y ahí entró mi madre muy enojada. «¿Quieres callarte?», me dio nuevamente una tremenda cachetada, la cual me partió el labio por la mitad. En ese momento sentí un miedo terrible que me recorrió por todo mi cuerpo. Le pregunté que me dijera una y otra vez qué estaba pasando, y al verme insistiendo, soltó un par de palabras. «Ya estoy harta de ti y he encontrado la manera de deshacerme por completo de tu presencia». Con esas palabras, no supe qué quería decir, pero muy en el fondo de mi corazón, sabía que algo malo estaba pasando. En esos momentos, mi madre salió de ese lugar, pero escuché cómo cerraba la puerta por fuera y comencé a gritar mucho más fuerte. De repente, una voz al lado de la pared me dijo: «¿Quién eres?». Se trataba de una chica, porque al guardar silencio podía escucharla claramente. «¿En dónde estoy?», le pregunté desesperada. Ella hizo una pausa como silencio para después decirme: «Vamos directamente a la subasta que se hará mañana». «¿Subasta?». En ese momento, no entendí lo que ella quiso decir. Permanecí toda la tarde en el suelo cerca de la puerta. Intenté llamar a mi madre, pero del otro lado una voz de aspecto masculina logró callarme. Comprendí que me encontraba en una especie de celda o algo así. Desconocía el lugar y quería escapar, pero todo estaba completamente cerrado. Hacía tanto frío en ese lugar. Intenté hacerme bolita para poder entrar en calor, pero el miedo no me dejó conciliar el sueño. Y por ese motivo, comencé a platicar con la voz de al lado. Ella me dijo que nos encontrábamos en la casona del pueblo, en la propiedad de Juan Solís. «Mañana nos van a vender», fueron sus palabras. Entonces, yo quise escapar, pero no me fue posible, porque todo estaba cerrado. Lloré de rabia como una niña. No era posible que mi propia madre se hubiera atrevido a venderme a personas desconocidas. Aunque bueno, ella nunca me había querido. Le iban a dar dinero a esa desgraciada, y yo aún sentía que era mi madre y no podía rebelarme contra de ella, porque Dios podía castigarme. Con mis ojos hinchados esperé el amanecer. Apenas estaba aclarando el cielo. Entonces, escuché que personas se iban acercando y azotaban algo con mucha violencia. Y después tuve de frente a unas personas que me tomaron de los brazos para llevarme a algún lugar, el cual no sería nada bueno. En ese momento salimos, y efectivamente, era la casa de Juan Solís. Por dentro, estaba muy lujosa y tenía una pequeña huerta de árboles frutales antojables. Fuimos hasta un salón enorme. Había muchas sillas y a un lado, cerca de una ventana,
se encontraba un viejo piano. Éramos yo y otras chicas más. Recuerdo cómo olía ese lugar, a rosas blancas, y al voltear para todos lados, había un ramo enorme en cada una de las esquinas. De repente, fueron entrando muchas personas. Se veía que eran de mucho dinero. Trajes negros con corbatas se dejaban mostrar entre aquellos hombres, mientras que las mujeres lucían elegantes con enormes zapatillas. La subasta ya va a empezar. Se escuchó una voz. Mi madre entró caminando como si nada por la puerta. Llegó y se sentó cerca de donde yo me encontraba. Cuando me miró, formó una sonrisa en su rostro y después, nuevamente la voz interrumpió. «Es hora», dijo el hombre, quien tenía la palabra desde el principio. Las paredes de ese recinto estaban cubiertas por una pintura medio verdosa, y mientras yo miraba a mi alrededor, me preguntaba por qué mi madre me había hecho algo tan miserable, y la respuesta siempre fue la misma. Ella nunca me había querido en su vida. Es más, me odiaba. La noche de la subasta, mi madre se acercó a mí y me pintó los labios con un rojo tan fuerte que parecía sangre recién molida. Me tomó del mentón y dijo que era para que llamara la atención, pero yo ya llamaba la atención. Los hombres comenzaron a mirarme de los pies a la cabeza. Me habían lavado la cara e hicieron que me vistiera harapos medio limpios. Yo era la única chica allí que temblaba de miedo y no del hambre de poder. De repente, toda la gente comenzó a salir del recinto. Mi madre se quedó junto a mí para decirme que dejara de llorar, porque se me iba a poner horrible la cara. Tiempo después, la gente regresó, pero muy distinta. Apenas si podía creer lo que mis ojos estaban percibiendo. Ahí, en ese lugar sombrío, hubo un circo de sombras alrededor. Hombres con máscaras, mujeres con abanicos negros y un olor a metal que me raspaba la garganta. Tenía ganas de vomitar y de repente todo comenzó a darme vueltas, pero aguanté y me sostuve de pie como yo pude. De repente, me subieron a una tarima, ordenándome que caminara de un lado para otro e intentara sonreír. Pero a mí solo me salían lágrimas. ¿Cómo iba a sonreír en esos precisos momentos? «¿Cuánto dan por ella?», dijo nuevamente la voz. «¿Quién se la quiere llevar?», replicó una vez más. De repente, escuché propuestas de dinero, mientras el martillo golpeaba una y otra vez la madera. Había quienes ofrecían cantidades enormes, y al final, uno de esos hombres con máscara fue quien ganó. «Vendida». Escuché esas palabras, que era la puerta que me llevaría a mi propio infierno. Entonces, no hubo aplausos. Solo había miradas penetrantes que se escondían detrás de esas máscaras escalofriantes. Y era como si mi vida hubiese sido un negocio bien hecho para mi querida madre. Ahí lo supe muy bien. Comprendí que mi corazón no iba a crecer hacia la luz. Mi corazón iba a crecer hacia abajo, como una raíz podrida que busca tierra oscura para alimentarse. Y a veces sigo lamentándolo tanto. Ahí comenzó mi propio infierno. Después de ese evento, mi madre recibió mucho dinero. Solo era una parte porque lo demás le pertenecía a Juan Solís, y era de suponerse.
mi madre se conformó con lo mínimo que le dieron, pero para ella era muchísimo dinero y sus ojos le brillaban tanto. A mí me llevaron con un trapo en la cara. Era para que no viera hacia dónde iba a parar mi destino y a comenzar mi desgracia. Al llegar, me aventaron al suelo en un cuarto oscuro. Las paredes emitían una humedad terrible. Apenas puedo olvidar ese terrible olor fétido que me causó muchas náuseas en el estómago. Mis pies se marcaron con una horrible cadena, pesada, que apenas si podía dejar moverme. Y al ver un enorme candado, supe que mi libertad estaba terminando, y ahora me esperaba sufrir en aquel precipicio que no tenía ni una salida. Pasaron años, no diré cuántos. El tiempo no se mide igual cuando una ya no es una persona, sino un alma rota que apenas si me recordaba a mí misma. Me acostumbré a ese mal olor. Sin embargo, tiempo después me fueron sacando de aquel cuarto oscuro. Tenía que servir al señor de la casa, aunque éste tuviera una esposa. Y bueno, todo eso marcó mi vida para siempre y lo tengo bien presente, aunque algunas cosas traté de olvidar en su momento. Pero hay otras que sí recuerdo muy bien. Es el sonido de las cadenas, pero no las que me pusieron, sino las que rompí aquella vez que salí huyendo y escapé directo a mi libertad. Fue en una madrugada que tuve la oportunidad de huir de ese lugar. Tenía las manos heridas, las rodillas abiertas y el nombre de mi madre masticado entre los dientes, como una espina que no sabía si escupir o tragar. Todo lo que sentía por ella se convirtió en un odio infernal, un odio que me fue quemando lentamente. Cuando por fin llegué a su casa, era más pequeña de lo que recordaba, como si la casa también tuviera vergüenza. Toqué la puerta y ella abrió. La vi envejecer en un segundo. Era la misma mujer, pero el brillo cruel de sus ojos ya estaba muerto. Entré sin permiso. Las paredes parecían escucharnos. «Volviste», susurró, sin llamarme por mi nombre, porque nunca lo aprendió realmente. No respondí. Solo me acerqué. Le pedí que me mirara, que viera lo que había hecho, lo que había dejado crecer en mí. Ella retrocedió, pero ya no podía huir. Todo en la casa estaba hecho para que se ahogara con sus propios recuerdos. «No vine a perdonarte», le dije. «Vine por mi venganza». Ella frunció el ceño. No entendía. Las madres que venden a sus hijas nunca entienden los lenguajes simbólicos. Solo entienden dinero, transacción, pérdida. Le tomé la mano. Su piel estaba fría como si ya no perteneciera al mundo de los vivos. Quizá tanto dinero le había hecho mucho daño. Entonces, yo me acerqué a ella para susurrarle. «Desde hoy vas a caminar sin sombra. Te la quito. Es mía». Allí en la casa, rocé un brebaje que me preparó Azucena. Esa chica me reconoció en el momento que volví a buscarla en su casa. Me acerqué a mi madre para sostenerle fuerte su mano, mientras seguía rociando ese brebaje. Ella intentó liberarse, pero ya era muy tarde. El trabajo de oscuridad ya estaba hecho. Mi sombra entonces se alargó detrás de mí, y la suya se desprendió como una mancha húmeda, y mi madre cayó al suelo lentamente sin gritar. Su voz se apagó en cuestión de unos cuantos segundos. Sin sombra. Una persona quedó hueca, ligera,
a punto de romperse con solo respirar. Ella se quedó ahí en el suelo, sin poder mirar atrás, donde dejé muchos recuerdos terribles y la desdicha que me hizo sentir desde mi niñez. Me alejé y al cruzar la puerta, sentí como la sombra que le quité se enrollaba a mis pies como un animal viejo, cansado pero fiel. Era la esencia de mi madre, quien estaba destinada a servirme para el resto de mis días. Y saben, ahora camino con dos sombras, la mía y la de la mujer que me vendió. Una me sigue. Sin embargo, la otra me recuerda que la venganza no siempre es sangre. A veces es quitarle a alguien aquello que la persigue, su oscuridad. Y así, sin matarla, sin tocarla de más, la dejé sin alma, sin peso, sin identidad. Porque no hay castigo más profundo que dejar viva a quien ya no puede esconderse de sí misma. Entonces, ella vaga en las calles con la mente perdida. La gente dice que se volvió loca y a veces pega fuertes gritos. Ya han intentado llevársela sin éxito alguno, y solo me queda decir que no me arrepiento de lo que hice, porque sé que el alma de mi madre ahora está viviendo su propio infierno como yo viví el mío.